puesto que se trata de la apertura del año de trabajo, no he previsto de entrar en el tema elegido por el año y que me parece bien pertinente, pero quería hablar de la escuela. Puesto que es el seminario escuela, tenemos una escuela con todos sus problemas, sus dificultades, y entonces no me parece inútil una vez al año ponerse a pensar de nuevo a lo que justifica esta escuela. Entonces, primero pensaba que la escuela, a veces hablamos de la escuela del pase. Se oye aquí también, supongo. Y esta escuela del pase, en realidad, su definición, sus finalidades pertenecen a la enseñanza de Lacan, provienen de él, lo inventó él al principio. Y mi tesis desde mucho tiempo, como saben, es que el pase no es algo, y la escuela no es algo al lado de la enseñanza de Lacan, hace parte de la enseñanza de Lacan. Y entonces, si nos preguntamos de manera muy general, ¿qué es la escuela? ¿Por qué la escuela? Las respuestas, hay respuesta ya presente en la enseñanza de Lacan. Y evidentemente uno puede decidir no seguir la orientación de Lacan, eso sí, pero si queremos, si intentamos seguirla, al menos seguir las respuestas que él mismo ha dado. Alors, entonces, a nivel general, después voy a hablar más precisamente de nuestra escuela, que no es la escuela pensada completamente por Lacan. ¿Cómo la orientación de Lacan nos es transmitida? Nos ha sido transmitida. Muy sencillamente, evidentemente, hay los textos, que todos disponen de los textos, todos ahora. Hay las intervenciones orales recorridas que tenemos de Lacan, que también son accesibles a cada uno que quiere leerlo. Y lo recuerdo, parece evidente, pero lo recuerdo porque he escuchado muchas veces en Francia colegas decir: pero ¿cómo las nuevas generaciones pueden venir a la escuela que no saben nada de la escuela? El primer paso para saber algo es leer los textos que son disponibles. Bien. Pero me decía también que en realidad es verdad que hay diferencias según las generaciones, puesto que en mi idea al menos hay una otra vía por la cual la enseñanza de Lacan se transmitió, y es la frecuentación de Lacan. La frecuentación de Lacan, su proximidad en la práctica analítica, en su seminario y en su escuela. Bon, y eso evidentemente
las nuevas generaciones no tienen el alcance. ¿Se entiende? Sí, sí, perfectamente. Y, bueno, además supongo que algunos colegas podrían pensar que no había ninguna enseñanza a sacar de la proximidad de Lacan. Y es cierto, puesto que después de la disolución de la escuela freudiana, hemos visto que había muchas contestaciones y protestas en contra de la actuación de Lacan al momento de la disolución. Pero para mí sí fue una enseñanza, al menos lo que he percibido. Me pueden decir que es una interpretación. Ok, d'accord. Why not? Pero la mezcla que había en la posición de Lacan de una exigencia y de una coherencia en sus pasos sucesivos, aspiración a la coherencia que lo condujo además a la glorificación de la experiencia. Entonces digo, había una mezcla de coherencia extrema y lo que pondría del lado de la exigencia ética, que para mí se percibía en el hecho que finalmente Lacan, me parece, cuando veo su trayectoria política, nunca cedió, a pesar de todos los riesgos que él ha tomado. Uno que se pagó muy caro, la expulsión de los didactos de la IPA, y la disolución, que era, podemos decir, una apuesta. Y muchos después de la disolución apostaban por la desaparición de la enseñanza de Lacan. Entonces, para mí fue también una enseñanza. No quiero insistir mucho porque no me gusta en general que la gente se réclame se autorizan. Oui, de haber Lacan cercano. Bon. Pero es verdad que algo para mí se transmitió así. Y es verdad que la nueva generación no lo tiene. Y que puedo testimoniar que lo percibo siempre más. No sé si es porque soy siempre más vieja o si es porque los jóvenes son siempre más jóvenes. Bon. Bien. Entonces, lo que quiero subrayar del mensaje de Lacan respecto a la escuela y al pase es lo siguiente. Primero, la solidaridad. La solidaridad entre la escuela y el dispositivo del pase. Cuando digo escuela, no hablo de la asociación. Digo escuela para designar un ámbito de trabajo transferencial.
Y entonces digo que escuela como comunidad de trabajo y dispositivo del pase tienen la misma finalidad, en la idea de Lacan, la misma finalidad. Y si intento resumir mucho la cosa, me recordaba que Lacan dijo una vez, hay una escuela porque enseño algo ahí. Lo que quería decir sencillamente, la escuela supone una enseñanza. Y es verdad que Lacan intentaba con su enseñanza, ¿qué intentaba hacer? Intentaba pensar en psicoanálisis, pensar la experiencia analítica, sus límites, sus alcances, su estructura. Bon. Y la finalidad de la escuela como del dispositivo es la misma, pensar el psicoanálisis, pensar la experiencia. Lacan lo ha dicho tantas veces. En 75, en la conferencia de Ginebra sobre el síntoma, lo dice una vez más y de manera muy sencilla, marca de manera sencilla cuál era, según él, el objetivo del dispositivo del pase. Y dice, no cito, digo lo que dice, lo pueden leer en las palabras más precisas, dice que con el pase él prevedeva de choisir, de elegir y de agregarse gente que son sensato, capaz de pensar lo que hacen. Capaz de pensar lo que hacen. Y más lo repite un poco más lejos, insiste y dice, intento alargar el grupo de los que son capaces de reflexionar sobre lo que hacen. Entonces, el objetivo aquí me parece claro y con eso se percibe bien, según lo que creo, que el dispositivo no concierne solo los AE, los analistas, los que son nombrados analistas de la escuela. El objetivo de pensar lo que hacemos en el psicoanálisis es el objetivo mismo de una escuela. Si no, la asociación es suficiente. Y entonces, me parece que con la escuela, como con el dispositivo del pase, Lacan intentó empujar el grupo de su asociación a entrar en un trabajo, lo que llamamos trabajo de transferencia. Y evidentemente pensar en psicoanálisis hay que decir que no es fácil. Y podemos percibir por qué. Hay una razón fundamental. Y es que cada análisis de cada analista, de cada pasante, es siempre estrictamente singular. Cada uno su recorrido analítico, y de esta singularidad uno puede dar testimonio, intentar dar testimonio
uno por uno, y es siempre interesante. Todos los testimonios son interesantes, pero la dificultad empieza, es que testimoniar no es pensar. Y la dificultad empieza cuando se trata de pensar un poco más allá de lo particular de los casos, de pensar la estructura de la experiencia, que no es por uno solo, que es la estructura misma, y de pensar lo que se deposita en un análisis respecto a lo que podemos decir del inconsciente, respecto a, vamos a decir, al saber del inconsciente, bon, y pensar los límites también. Bon, entonces, me parece que el objetivo no tiene nada dudoso. Alors, ¿cómo Lacan pensaba elegir estos que testimonian de tener un poco de disposición a pensar la experiencia? Lo he hablado ya, Lacan nunca evocó nada del lado del saber de estos, nunca. Pero hablo muchas veces de lo que él llamaba la autenticidad del testimonio. Y este punto me parece realmente importante, porque la autenticidad podría ser una paréntesis. La autenticidad quizás no hay que montarla en valor, porque la autenticidad tiene sus inconvenientes en la vida, sus ventajas también, pero al menos si definimos la autenticidad como Lacan lo hizo una vez, diciendo la autenticidad consiste a seguir su propia ley. Oui. Pero al nivel del testimonio de la experiencia propia en el análisis, la autenticidad tiene su precio, porque quiere decir testimoniar de su propia verdad, seguir las vías de su propia verdad. Es eso la autenticidad, y no es algo idéntico a un saber. Entonces, cuando hablamos de un testimonio auténtico, o cuando esperamos un testimonio auténtico, esperamos escuchar a alguien que no sea demasiado sujetado ni a la doxa, ni a la teoría grupal. Alguien que sea capaz de producir algo de son cru, algo de su propia cosecha. De su propia cosecha. Hay otra manera de decirlo que j'emprunte, que tomo de Lacan, la capacité de historiser, de s'historiser de soi-même. S'historiser de soi-même et pas de l'autre, de l'opinion, des livres et tout ce qu'on veut. Alors, creo que es el criterio de la autenticidad
que hizo que Lacan dijo que no se podía hacer el pase por escrito, puesto que había un colega que había hecho una sugerencia a Lacan de hacer el pase por escrito. Y Lacan contestó algo que no entendí enseguida. Dijo no se puede. Eso al principio pensé que decía que el jurado del pase no quería leer y no entendía, pero evidentemente era un error mío. Cuando Lacan dice no se va a leer, es porque su tesis es que el escrito no se lee, que lo que se lee es la palabra, no el escrito. Bon. Entonces, insisto, entre escuela y pase, mismo objetivo esencial, solidaridad, y podemos entonces decir que el dispositivo, al nivel de la finalidad ideal, debería contribuir, no retrocedo a decir así, al pase de la escuela, es decir, contribuir a tener un efecto sobre el conjunto de la comunidad de escuela en dirección de la acción de pensar el psicoanálisis. Pero recíprocamente, quizás no se entiende bien el pase de la escuela. Quiero decir que sencillamente generar en la comunidad, por la mayoría de los miembros y no solo por algunos poquitos, ¿cómo voy a decir? Una contagión de deseo, un contagio, gracias, un contagio de deseo, un contagio de deseo de poner en acción la posición analizante, porque pensar el psicoanálisis es tomar la posición analizante, lo he dicho muchas veces. Posición analizante respecto a la propia experiencia, en cualquier lugar de esta experiencia. Y si el dispositivo contribuye a eso, recíprocamente, la escuela, en tanto que comunidad de trabajo, puede asegurar al dispositivo la garantía de una comunidad, je vais dire, éclairée, esclarecida por el pase. Bon. Y creo que cuando se toca a esta función entre escuela como comunidad de trabajo y dispositivo del pase, que Lacan intentó promover, cuando se toca a esta función, uno sale de la opción lacaniana. No es prohibido salir de la opción lacaniana, por supuesto, pero mejor saberlo. Y es verdad que hay muchos grupos, además, en el mundo, muchos grupos, en Francia, en América del Sur, en España, supongo, no sé. Hay un montón, no sabía, en España, muchos pequeños grupos que finalmente fueron empujados a hacer funcionar pases sin escuela.
No, eso no hay. Ah, no hay. No, pase no. No, en Francia sí hemos tenido eso y en América Latina también, pases sin escuela. En Francia, en otra parte, se llaman pases interasociativas. Bon, entiendo por qué lo hacen. Lo hacen porque un pequeño grupo no puede hacer funcionar el pase. Un dispositivo de pase supone una cantidad mínima de personas, si no son toda gente que se conoce, que se quieren, odian, etc. Y no se puede. Entonces se necesita un conjunto suficientemente amplio para que los efectos pasionales, interpersonales, no sean demasiado presentes. Entonces entiendo que un pequeño grupo no lo puede hacer, pero sin una escuela el pase pierde todo su sentido. ¿A qué sirve? ¿A qué sirve? El pase no es para ser lindo, es para un efecto, en mi punto de vista. Bon. Entonces, eso son consideraciones generales para recordar la dirección que me parece que Lacan ha dado a todo eso. Ahora vengo al funcionamiento actual de nuestra escuela. Siempre difícil eso. Y además en poco tiempo no se puede desarrollar todos los aspectos. Entonces debo elegir. Releí ya recientemente los textos que propuse al principio de los foros. Yo misma. Y me trajo la atención que había puesto un cierto acento sobre lo que Lacan había llamado la crítica asidua en su escuela. ¿Conocen los textos? Un deber de crítica asidua. Y me preguntaba dónde somos respecto a la crítica asidua. Debo decir que a la hora actual no sé realmente si podemos creer en la posibilidad de lo que Lacan esperaba cuando hablaba de crítica asidua. Y me pregunto si él mismo lo creía, porque tenía una experiencia suficiente quizás para haber experimentado que es algo casi impracticable. Lo que se ve en toda parte es la crítica de los colegas. Eso sí, la crítica de los colegas, de las direcciones, de la base y de todo. Bon, eso sí, pero eso, la crítica debería ser la crítica de lo que cada uno hace. Y eso, bon, no sé hasta dónde debemos tener el idealismo de decir lo podemos hacer, no sé, ¿no? Pero hay algunas cosas concretas que podemos diagnosticar, ¿no? Alors, quiero primero hablar de cómo practicamos lo que nosotros mismos llamamos el trabajo de escuela. Quizás lo que voy a decir no se aplica específicamente a Barcelona, no sé. Se aplica perfectamente en Francia, porque conozco mejor. Se aplica en lo que veo en muchas partes. ¿Y en qué consiste
la mayor parte del trabajo de escuela. Eh bien, consiste a hablar del dispositivo. Hablar del dispositivo o a partir del dispositivo. Evidentemente, hace parte del trabajo de escuela. Sin duda es necesario escuchar nuestros AE, nuestros pasadores eventualmente, y los miembros de los cárteles. Y además, on le demande de partout. Se piden de toda parte. Escuchar hablar del dispositivo del pase. Hay aquí una gourmandise. Una golosina, una avidez. Una avidez. Y creo personalmente que esta avidez, este apetito, quizás es un apetito, mejor que avidez, un apetito. Eso quizás para suavizar las inquietudes que provocan el pase, las inquietudes diversas. Entonces, creo que eso debería cambiar en nuestra escuela. La focalización casi exclusiva sobre el dispositivo. El trabajo de escuela, pensar el psicoanálisis, no consiste en pensar el dispositivo y solamente. Y además hay efectos concretos de eso. ¿Quién se puede sentir concernido por el dispositivo del pase? Los que entran, los que se dedican a los carteles, los analistas que entran en los carteles, los pasantes, los pasadores. Poca gente y gente que se encuentra en una etapa de su análisis bien avanzada. Análisis terminados desde decennias, años. Y entonces con eso, ¿cómo podemos pensar que las generaciones más nuevas que se enfrentan a casos que no son los finales de análisis, más bien la entrada posible, cómo estas personas se van a percibirse concernidas cuando hablamos de cosas que no experimentan de ninguna manera? Entonces, esta focalización tiene efectos negativos en nuestra comunidad. Y cuando Lacan dice analista de la escuela, para mí quiere decir personas que se hacen causa. Como el analista se hace causa en un análisis, colegas que se hacen causa del deseo de elaboración en la comunidad de escuela. Elaboración no quiere decir reinventar el psicoanálisis. Cuando se puede reinventar, bien, pero como sabemos, no es cada día. Elaborar quiere decir adoptar una posición de elaboración de su propia experiencia, que sea en una institución, que sea al principio de la actividad clínica o al final. Alors, au fond,
una experiencia dans el dispositivo, el hecho un par un. La experiencia en el dispositivo es al nivel del 1 por 1, es por poca gente, pero debe ser por todos. Es la idea que quiero transmitir y eso supone de incluir en toda parte, en el trabajo de escuela, todo el cuestionamiento sobre el psicoanálisis mismo, no solo sobre el fin del análisis, también sobre sus principios, pero también sobre sus condiciones, sus obstáculos, sobre los fenómenos clínicos que se encuentran en el análisis y solo en el análisis. Me recordaba que Lacan decía, la clínica analítica es lo que se dice en un análisis. Pero cuidado, ¿eh? Parece simple, no lo es tan, no es tan simple, porque lo que se dice no es lo que se formula. No. Lo que se dice ya incluye la interpretación y el desciframiento. Y si me recuerdo bien, en la escuela de Lacan había temas de jornadas, por ejemplo, que no eran tan sofisticados. Acting out y pasaje al acto, por ejemplo, fenómenos que se averiguan, se verifican, que se iluminan en el análisis mismo. Y no es porque no se habla del final del análisis que no es trabajo de escuela. Y entonces, leyendo sus pequeños folletos, viene bien en un seminario escuela, no hablar del dispositivo, de hablar de algo que refiere a los resultados del psicoanálisis. Tenía un otro punto, no sé si... Hay tiempo, y media. Sí, es un punto más preciso sobre el funcionamiento de los carteles del pase. Bon, lo digo, puesto que ya lo he dicho 6 años atrás, y que me propongo de decirlo de nuevo. ¿Cómo funcionan nuestros carteles del pase? Al principio hemos elegido carteles, en la escuela de Lacan se llamaba jurado. Lo hemos llamado carteles. Bon, habría muchas consideraciones para explicar por qué, pero la idea de llamar los carteles quiere decir que se espera un trabajo de cartel. Para mí es tan sencillo. Y lo que hemos comprobado desde el principio es que los carteles del pase no hacían trabajo de cartel, porque había al principio una razón muy concreta, es que los carteles se constituían para cada grupo de 2 o 3 pases, en función de los idiomas y de las incompatibilidades analíticas. Entonces, carteles efímeros que trabajaban 2 días, 3 días, para discutían, por supuesto, de un pase y después se separaban. Entonces, ningún riesgo de tener un trabajo de cartel. Entonces, propuse hacer carteles
estable durante los 2 años de la pertenencia al CIG. Bon. Pensando que con los 2 años los carteles tenían las buenas condiciones para trabajar en cartel. Y gracias, no a Dios, pero a Skype, es posible ahora tener carteles con gente del otro lado del mundo. Y al menos sé que es posible porque lo hicimos en mi cartel cuando estaba en el CIG. Nos reunimos cada mes para hacer un trabajo de cartel con Skype, bon, y hemos escrito texto. Bien, que era el resultado del trabajo de cartel. Eh bien, creo que fuimos los solos, el solo cartel de este tipo. En el mismo CIG los otros dijeron que sí, que no, que lo había hecho, que no lo habían hecho. Bon, no voy a mirar más. Y después, en los CIG después, ningún trabajo de cartel a pesar de la duración de 2 años. Bon. Je crois qu'il faut corriger ça. Creo que hay que corregir. Creo que hay que corregir eso y que si no, no hay que llamarse carteles, hay que llamarse jurado, únicamente jurado. Pienso que la idea, la más fácil, que consiste a decir, bien, los carteles lo vamos a confeccionar por tirage au sort, Sorteo al azar. Sorteo al azar, es un obstáculo para el trabajo en cartel. Porque todos sabemos que los analistas no son Superman, ninguno, y que ninguno quiere trabajar durante 2 años con cualquier colega, puesto que somos todos colegas, nos respetamos, pero las afinidades, las posibilidades de intercambiar, de hablar, no se comparte con cualquiera. Y quien me dice que sí, digo que miente, o que se ilusiona. No sé. Entonces creo que sobre este punto hay que pensar un poco nuestro dispositivo. Entonces, si hablamos del dispositivo, no debe consistir solo en escuchar pasadores, debemos analizar el funcionamiento de nuestro dispositivo a cada etapa. Es un anhelo, una incitación, quizás espero. Voilà, terminé con esta charla de principio de año. Muchas gracias.